Saludos a todos, queridos amigos y amable auditorio. Bienvenidos a otra nueva emisión de Radio Relatos de Medianoche. Los saluda con mucho gusto desde el micrófono su amigo y servidor Armando Morales, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, en México. Buenas noches a todos ustedes, espero que estén muy bien y preparados para arrancar, por supuesto, con otra noche de relatos y vivencias del público. Quiero recordarles que ustedes también pueden participar al número 3314-379808. Me puedes llamar para agendar a través de WhatsApp, para enviarme tu audio o llamarme para que yo mismo te tome el relato. No importa si es una vivencia tuya o que le ocurrió a otra persona, anímate a contarla en este espacio. Incluso puedes encontrar el enlace de mi WhatsApp en cualquiera de los videos de la caja de descripción y también en el primer comentario fijado, es decir, justo debajo de este video. Y de paso recordarte que por favor te suscribas aquí al canal Radio Relatos de Medianoche y por supuesto únete también al grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Bien amigos, voy a tener que explicarles qué es lo que está pasando en este espacio Radio Relatos de Medianoche. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, ya no hay videos en la plataforma, todos fueron eliminados. Y esto es debido a que YouTube tuvo a bien eliminar o desmonetizar una gran cantidad de canales. Me quedé en 7.5 y me acabo de dar cuenta que ya son 12 millones de canales. Es una gran cantidad de canales que fueron desmonetizados. Y aquí es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que ya no hay tanta competencia. Ya solo podremos quedarnos los que en verdad aportamos o que somos un humano detrás de, y no simplemente inteligencias artificiales creando videos al por mayor y que pues después puedan ser monetizados. Eso es lo que busca precisamente la plataforma YouTube. Desafortunadamente la inteligencia esta que están usando para hacer este filtrado, esta desmonetización o esta elección de canales, pues ha cometido una serie de errores, porque no todos los canales son hechos con inteligencia artificial. Este canal de Radio Relatos pues no lo era. Todo esa imagen que ustedes ven ahí es lo que está hecho con inteligencia artificial, pero todo lo demás, las voces de los invitados, todo es hecho por un ser humano. Otra cosa es de que ya los canales faceless, es decir, los que en donde no aparezca el rostro, ya no podrán ser monetizados, por lo que estoy como el patrón común y por lo que yo he estado viendo de otros youtubers. Ya tienes que mostrar tu rostro, por lo tanto, de ahora en adelante, estas emisiones, pues yo voy a aparecer aquí con ustedes, voy a escuchar el relato, voy a mostrar las fotos, voy a estar aquí en todo instante. Eso es lo que va a pasar, esos son los cambios que van a haber. Y pues nada, vamos a continuar con el contenido y yo espero que no afecte tu experiencia de usuario. Fuera de eso, todo está bien. Vamos a hacer el contenido que habitualmente habíamos llevado, y si nada más volteas tu celular o no volteas a la pantalla del celular, haz de cuenta que estamos con el mismo formato, ¿de acuerdo? Radio Relatos de Medianoche. Nada más la diferencia va a ser que ya voy a estar aquí. Bien, hoy tenemos varias cosas por analizar, por checar, y también una llamada de teléfono que tenemos por ahí y unos audios de WhatsApp. Así que es hora de empezar. Cuando la noche cae y las sombras se alargan, los espíritus despiertan y el demonio aparece en tu habitación, es cuando comienza la transmisión. Enciende la radio en la estación donde el horror cobra vida a través de las voces de quienes han vivido lo inexplicable. Sintoniza. Escucha. Y prepárate para el escalofrío. Aquí, en Radio Relatos de Medianoche.
Y bueno, pues vamos a comenzar porque ya saben que el tiempo se nos va muy rápido. Lo primero que voy a mostrar es algo que nos envió una querida amiga que se llama Celes. Un abrazo, Celes, hasta allá, hasta Colombia, que me estás viendo. Muchas gracias por compartir esto y el contexto es el siguiente. El Carmen de Bolívar, en pleno apogeo de la cosecha de aguacate, fue escenario un hecho que ya le daba vueltas a todas las redes. Sucedió en una vivienda del barrio El Minuto de Dios. Una familia se disponía a almorzar y como buen carmero en temporada, el aguacate no podía faltar en la mesa. Cuando partieron la fruta por la mitad para disfrutarla, la sorpresa fue inmediata. En la pulpa apareció una figura con el contorno de un rostro humano perfectamente definido. La foto no tardó en llegar a WhatsApp y de Facebook se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se explotaron. Para unos, no hay duda, es el rostro de Jesús manifestándose, y para otros con más humor es Abelardo de, no sé qué es esto de Espriella, algún programa seguramente, enviando una señal desde el aguacate. Vamos a ver, me pareciera más que como un rostro de algún fantasma, un demonio, ¿no les parece? Bueno, dejando de un lado que esto es una pareidolia, por supuesto. Sí, no tendría nada que ver como cuando se aparecen en las rocas las visiones de la Virgen, como cuando se apareció en una charola. No sé si vieron esa, pero bueno, sí se ve un rostro totalmente definido. Bueno, no sabemos, ¿verdad?, qué contexto pudiera tener esto. Pero muchas gracias, amiga Celes, por compartir esta imagen. Bien, pues vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar un audio que me envía un estimado amigo que se llama Henry Rodríguez. Él es de Venezuela. Él vive en Ecuador en este momento. Muchas gracias, mi estimado. Y nos envía un audio muy interesante sobre La Llorona y también algo que les quiero compartir de El Silbón. Así que vamos a poner atención. Vamos a escuchar el relato y vuelvo con ustedes. Hola Armando, ¿cómo estás? Mi nombre es Henry Rodríguez. Soy de Venezuela, actualmente vivo en Ecuador y quisiera contarte un relato. De hecho tengo muchísimos relatos, muchos, con los que me gustaría ir contándolos poco a poco a medida que vaya pasando el tiempo, porque tampoco la intención es quitarle espacio o la oportunidad a otras personas de que también se expresen. Primero que nada, quiero felicitarte por tu programa, un programa de verdad, un proyecto muy bonito. Soy muy amante del tema paranormal. De hecho, una de mis metas en algún momento de la vida es también tener un programa muy al mismo estilo del tuyo. Por eso me gusta mucho tu proyecto. Sigo otros podcasts también que me gustan demasiado. Y nada, conseguí este programa una vez investigando sobre algunos temas. Me salió el tuyo en recomendados de YouTube. Escuché el primero y bueno, seguidor. Y acá estamos, de verdad, un saludo a todos los radioescuchas, a todas las personas que están siguiendo este podcast de Radio Relatos de Medianoche. Bueno, nada, te cuento en una de las anécdotas que tengo, una de tantas. Hoy procederé a contarte una. Me sucedió allá en Venezuela. Hay muchos espantos, como le decimos nosotros allá, muchos fantasmas, muchas entidades, es la palabra general para este tipo de apariciones. Hay una en especial que se llama la Llorona, o la Sayona, que sería, no sé si sería lo mismo la Llorona que la Sayona, la mujer del blanco, generalizando. Te cuento, en la pandemia yo vivía en un sector popular de Caracas y la ventana de mi cuarto daba hacia un barranco aproximadamente como de 2-3 pisos de altura. Y en la pandemia recordaremos todos que tomamos la costumbre de hacer vida en la noche y dormir en el día. Y yo fui una de esas personas que en la noche, por todo el tiempo libre que teníamos, no quemábamos casi energía, no hacíamos nada y bueno, era difícil decir voy a dormir porque mañana me tengo que levantar temprano porque no había sinceramente mucho que hacer. En una de esas noches estaba jugando en la computadora y
me decidí a acostarme porque dije, bueno, no, vamos a empezar a levantarnos temprano para entrenar, aprovechar el día. Eran las 4 de la mañana aproximadamente. Y voy a abrir la ventana del cuarto porque dije, si la dejo abierta, el sol va a llegar y, o sea, el sol va a entrar al cuarto y me va a despertar, entonces vamos a dejar la ventana abierta. Cuando yo abro la ventana, estaba sonando una música lejísimo, pero lejísimo, en otro barrio. Y yo me acerco a la ventana y para escuchar la música, o sea, no sé por qué me dio de ponerme así como en un estado de reflexión y esto. Y de repente abajo en el barranco, yo veo que hay como una persona, como, digamos como una monja o algo así. Era como, no sé si recuerdas cuando pasaban el Chavo del Ocho, que ellos se disfrazaban con sábanas y eran como fantasmas según ellos. Bueno, así había algo abajo, pero yo como no tenía, yo uso lentes, anteojos, gafas, no tenía las gafas puestas y no lograba divisar bien, y sobre todo porque también era de noche y no se veía bien por la oscuridad. Y esta cosa que estaba abajo estaba como haciéndome señas con los brazos. Te estoy hablando de que no era muy lejos, era como a 2 pisos desde mi ventana. Y cuando logro divisar lo que era, esta entidad se fue como volando, como hizo un movimiento como el que hacen las banderas cuando están alzadas, y se desapareció. Eso me dio muchísimo miedo porque, o sea, fue como que estaba provocando que yo lo viera, y en el momento que lo vi simplemente se desvaneció, se fue como volando, no sé cómo explicarlo. En otra oportunidad, como un año antes de la pandemia, eso que te acabo de contar, eso pasó en Semana Santa de la pandemia. Un año anterior a eso, allá en Venezuela hay otra entidad que le decimos el Silbón, que supuestamente es un muchacho que hace muchos años mató a su papá y la mamá lo maldijo, o el abuelo lo maldijo para siempre. Entonces él anda en lugares así solitarios cargando un costal de huesos con los restos de su padre, y perseguido por perros, porque los perros supuestamente lo castigan, cosas así. En fin, esta entidad emite un silbido. Yo te envío también una nota de voz en un rato como silba. Los que son de Venezuela y están escuchando el programa sabrán. Los que no, bueno, en este momento les envío también una nota de voz indicándole el silbido que genera esta entidad. Bueno, yo estoy en la cama leyendo un libro. A mí me gusta mucho la lectura y el libro estaba tan bueno que no podía dormir, que quería seguir leyendo. Eran las 4:45 de la mañana justamente, me acuerdo porque vi la hora y me faltaba una sola página para terminar el libro, y yo vi la hora, vamos a terminarlo. Cuando en ese momento comienzan a silbar desde la ventana. Y el silbido de repente no suena tan paranormal o tan aterrador, pero para los que hemos vivido esa experiencia, o para los que somos de aquel país y sabemos de qué se trata, sí es bastante fuerte la experiencia. El silbido entró por la ventana y, como te repito, la ventana daba hacia un barranco en donde no había nada. Y este silbido empezó como a rodearme, entró por la ventana suavemente y empezó a sonar como alrededor de mi cabeza. Y yo me quedé sentado en la cama. Mira, me dio tanto terror que me paralicé, se me durmió hasta la lengua del miedo. Y este silbido comenzó a rodearme hasta que se desapareció, se desvaneció, dejó de sonar. No te miento, no me da pena decirlo, me quedé sentado en la cama con las luces encendidas, paralizado hasta que amaneció. Cuando vi que salió el primer rayo del sol, fue que pude sentir movimiento, que pude como reaccionar. Fue una experiencia de verdad bastante fuerte. Como esa, bueno, muchísimas que quisiera compartirte. Abusando un poquito del tiempo, también te voy a contar una última por esta noche.
Hace muchos años, te hablo, yo tengo actualmente 37 años, y esto que te voy a contar me pasó sucedió cuando yo tenía como 25, 26 años. Una vez, allá en donde yo vivía en Caracas, yo trabajaba en una discoteca en la noche y regresaba a mi casa en la mañana, a las 6 de la mañana. Cuando voy subiendo a la casa, en uno de los carros que llevaban hasta la zona donde yo iba, yo conocí al conductor y yo escucho que él está hablando con el copiloto y están hablando de que no pasó esto en la noche y le salió la llorona a no sé quién y fulano la escuchó, y o sea, hubo una noche allí, esa noche en la que yo no estuve, en donde todo el barrio la escuchó y tuvo una experiencia diferente con ella. Cuenta uno de los muchachos, el copiloto cuenta que él iba subiendo a su casa como en una loma, y él iba subiendo, su casa era de 3 pisos, y él dice que venía ella bajando y él se asustó tanto que se trepó. Él dice, yo no sé cómo, me trepé por las paredes y me metí por la ventana de la sala del último piso. Esa misma noche, cuenta uno de mis amigos, que ellos estaban durmiendo y de repente se escuchó un grito, pero terrible, terrible, y empezó a ver como un tornado, como un remolino así por donde el grito iba, se hacía como un viento, un ventarrón fuertísimo. Esa misma noche, una persona que yo conocía desde niño, él cuenta, hay muchas versiones sobre lo que le pasó. La que parece ser la oficial es que él en la noche, cuando escuchó el ruido, el grito, porque parece que todo el sector lo escuchó, cuando él escucha el grito, el encendedor o el interruptor para encender la luz quedaba cerca de la cama. Él se sentó en la cama y estiró el brazo para encender la luz, y cuando encendió la luz estaba dentro de su cuarto esta llorona, y el impacto fue tal que este muchacho se desmayó y duró 2 años, casi 2 años mudo, no podía hablar, y para comunicarse con las personas él usaba su teléfono, escribía como mensajes de texto y contaba pues lo que le había sucedido. Esas fueron experiencias que sucedieron cuando yo tenía 25, 26 años. Y bueno, nada, como esas muchísimas, la primera experiencia paranormal que tuve, de tantas que te iré contando poco a poco, pero la primera de la que tengo recuerdo, y creo que la peor, fue cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, que te la contaré en otra oportunidad. Bueno, gracias si llegases a escuchar esta nota de voz, si llegases a transmitirla en tu programa, estaré muy pendiente. Gracias por el tiempo, perdón por lo largo de las historias. Y bueno, nada, te mando un saludo, un fuerte abrazo, que te felicito por tu proyecto, muy bonito proyecto, sigue adelante. A todas las personas que nos están escuchando, bueno, que apoyen con un like, que se suscriban, que compartan, porque depende de nosotros, por egocéntrico, por feo que suene, depende de nosotros que esto crezca, y si es algo que nos gusta, bueno, que se mantenga. Entonces invito a todos los que están escuchando que apoyen el canal, que le den el like, que compartan, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para cuando Armando o su equipo suban algún video estemos activos, estemos pendientes. Y nada, un saludo para todos, un abrazo para todos. Soy Henry Rodríguez, bendiciones para todos, feliz noche. Bien, ahí está lo que nos compartió nuestro amigo Henry Rodríguez. Un abrazo hasta allá, está contigo, amigo. Muchas gracias por compartir esto. Bien, vamos a continuar ahora con una imagen que me enviaron. Bueno, ahí está esta imagen. El contexto, amigos, es el siguiente. Una chica a la que solía sacarle fotografías en 2021 me mandó esta y me quedé perplejo. No tiene hermanos y cuando se tomó la foto no tenía ningún familiar en casa.
La habría publicado en redes entonces, pero no tenía la aplicación esta. Sin duda es una de las fotos más paranormales y más detalladas e increíbles que he visto en toda mi vida. Vamos a checar la fotografía. Bueno, lo cierto es que hay una fotografía, hay un efecto en las fotografías, en las cámaras. Bueno, yo tengo una cámara reflex y hay un efecto que no me acuerdo cómo se le llama, que sale este desplazamiento. Pero en ese caso, normalmente sí se alcanza a ver que es una persona, un rostro, todo, ¿no? Pero aquí no se alcanza a ver un rostro definido. Se ve perfectamente blurreado. Aquí se alcanza a ver como una mano. Y wow, pues sí es increíble. Y esto no es como que digas que una imagen de Photoshop, ¿verdad? Porque transparentemente está esta imagen y se alcanza a ver el mueble de atrás. Muy, muy interesante esta fotografía. Muchas gracias, amigo, por compartir esta imagen de una foto paranormal. Bueno, vamos a continuar nosotros con otro audio de WhatsApp. Es un audio de una amiga que es de aquí de Jalisco, amiga Mayra Martínez. Un abrazo, gracias. Así que vamos a escuchar el relato, vamos a poner atención y vuelvo con ustedes. Hola Armando, buenos días. Oye, estaba acordándome que ahorita estaba oyendo un podcast de relatos de unas personas que están hablando ahorita te lo voy a pasar para que lo escuches, de la explosión que hubo en Guadalajara hace mucho tiempo, de cuando explotaron tanques de gas en el mercado. Pues, creo que sí fue eso, porque unas vecinas de mi esposo me platicaron que ellos fueron unos afectados porque vivían por ahí. Pero te quiero platicar que yo trabajé 9 años, no sé si te he contado que trabajé 9 años por la calzada Independencia, cerca del mercado San Juan de Dios, donde hubo esas explosiones. Y te quiero platicar ahorita que me estoy acordando una historia de cuando yo trabajé ahí. Mira, pues en el año que será, tenía yo 16 años, empecé a trabajar ahí. Es una perfumería de contratipos, se les llama así porque son hechos manualmente, y se les pone esencia y se les pone fijador y perfumor. Es un perfume preparado básicamente. Yo ahí trabajé pues desde los 16 como hasta los 20 y algo. Ya tenía mi niño, el más chiquito tenía 2 años, 3 años cuando yo me salí. Y luego volví a entrar, o sea, se juntaron 9 años en ese lapso de tiempo. Yo me acuerdo que mi patrona Claudia Contreras, le mando un saludote si me está escuchando, si llegan a escuchar. Ella me acuerdo que tenía 29 años en ese entonces, estaba joven, y su papá era de los socios de la empresa de donde son las esencias, se llama Roconte. Entonces ella tenía una franquicia de la empresa de su papá y se llama Lessens. Yo digo que no hay problema porque todo el mundo sabe dónde están esas perfumerías, muy buenas por cierto. En esta perfumería trabajábamos en ese entonces yo y una muchacha. Yo tenía 16 y también ella creo que tenía 16 o 17, y desde entonces mi mejor amiga Carolina Paniagua, ella y yo trabajamos ahí juntas. Y otro tiempo trabajé con otra amiga que se llama Claudia, que también le mando un saludote. En ese tiempo cuando trabajábamos juntas yo y Caro es de otra religión, no es de mi misma religión. Te digo esto porque ella pues al principio no creía por sus creencias, ¿verdad? Entonces me acuerdo que un día que estábamos trabajando, se empezaron a ver pies. Bueno, ella me platicó un día que, ay madre, fíjate que estaba yo preparando perfumes y se empezaron a ver pies como de niño
pues marcadas en el piso de ahí es blanco, y las manchas que se formaban eran como de pies, como con lodo, y se le marcaba luego, o sea, se le veía el pie, el arco del pie, las falanges y el talón, todo bien formadito, bien calcado en el piso. Y yo no le creía, yo decía, ay sí, cómo no. Y nos daban un tiempo de comer, como de media hora para comer, para desayunar o comer, según sea el horario. Nos daban un tiempo y pues ahí cotorreando y todo. Un día estábamos, pues comíamos donde nosotros quisiéramos, adentro de la tienda o afuera, viendo hacia la calle. Entonces ese día estábamos viendo hacia la calle en los demostradores, cuando vimos que empezó a calcar los piecitos. Ya después le platicamos a la patrona, a Claudia, y me acuerdo que ella nos platicó que ahí en ese local que está enfrente de Milano, de hecho, antes, hace muchísimos años, le platicó su papá que era un bar, y que había habido una noticia que un señor, que un papá, se fue a tomar, entonces dejó a su hijo afuera de ese bar, y ándale tú que el señor pues se emborrachó y todo. Ya en la madrugada se acordó de su hijo. Ese día hubo una tormenta y el niño falleció allá afuera de frío. Y bueno, eso es lo que nos platicó ella. Entonces, pues el niño, pienso yo que se quedó ahí, pobrecito, esperando a su papá, que nunca llegó, que nunca salió por él. Y yo creo que esas marcas eran porque pues el niño estaba descalzo y entraba a ver si estaba su papá ahí en ese bar, pero ya después de muchos años, ¿tú crees? Bien, ahí está lo que nos compartió nuestra amiga Mayra. Muchísimas gracias por esta vivencia, querida amiga. Un abrazo hasta contigo. Bueno, ¿qué te voy a decir de esto de las explosiones del 22 de abril? Yo soy de acá, de Guadalajara. Y bueno, mira, esto es lo que te voy a contar. Es algo que mucha gente empezó a decir después de las explosiones. Vecinos que están ahí, porque yo trabajo justo por donde fueron las explosiones. Gente de ahí empezó a decir que cuando esto pasó, ya ven ustedes cómo quedó la zona, si están informados sobre eso, calles abiertas, casas destruidas, hubo gente buscando a sus familiares en medio de todo ese caos, y varios rescatistas decían que escuchaban gritos entre los escombros, y al principio pensaban que era gente atrapada y corrían a buscar, pero no encontraban a nadie. Y eso fue raro, que en algunos puntos, aunque ya habían revisado, los sonidos seguían escuchándose como si alguien estuviera allá abajo. También hubo gente que decía que entre el humo y el polvo alcanzaban a ver personas caminando, no sé, siluetas o como gente desorientada, y cuando se acercaban a ayudar, llegaban y ya no había nadie, literal desaparecían. También después de que esto se empezó a calmar y que la gente regresó a sus casas, bueno, a lo que quedó de ellas, empezaron otros comentarios, otras vivencias, y vecinos decían que en la noche veían pasar por la calle a personas, pero cuando se asomaban bien o se acercaban o les hablaban, pues ya no había nadie o se desaparecían, y pues preferían mejor quedarse en sus casas para no verlo, porque bueno, de hecho estas calles pues son muy peligrosas. Esa del barrio de Analco es bastante peligroso. Y algo que también se comentó mucho fue que en esos días, antes de las explosiones, varias personas ya habían notado cosas raras. El olor de gasolina, pues que era muy fuerte, ya se sabe, pero además hubo quienes dijeron que se sentían inquietos o que soñaban cosas feas como de fuego asomándose por grietas en la tierra. Ya después del desastre, muchos empezaron a relacionar esto
como que hubiera sido una advertencia, aunque en su momento pues nadie lo tomó así. También se habló de que estas grietas que se abrieron sí salía fuego, y eso está documentado, pero hay gente que asegura que entre esas llamas veían sombras moverse, y eso pues ya entra más en lo que cada quien vio, ¿verdad? Obviamente pues todo esto puede tener una explicación por el impacto que ocurrió. No fue nada normal, fue una tragedia muy fuerte y la gente estaba en shock, pero lo curioso es que muchas personas de estas historias coinciden entre sí sin conocerse. Todos estos relatos tienen algo en común: las figuras, los sonidos, esas sensaciones, las apariciones, y que todo eso hasta hoy pues hay quien dice que en las noches pues el ambiente se siente raro. Yo te lo puedo decir porque yo trabajo ahí, paso a veces de noche. Nunca me he topado con nada extraño, pero sí logro escuchar algunos ruidos en la vivienda donde estoy, porque yo tengo las llaves. Mis compañeros llegan hasta las 9 de la mañana y yo estoy ahí desde las 5:30, a veces cuando llego muy temprano, por lo del gimnasio. De hecho, creo que les compartí una vivencia de una bodega que está cerca de la oficina donde yo trabajo, donde hay algo muy extraño que pasa ahí. Parece un portal. ¿Se acuerdan, si son seguidores del canal Obsesionado con el Terror, algo que yo les platiqué sobre que en esta bodega hay una habitación de cosas muy viejas, cosas de antaño, que cuando es de día, incluso estando de día, la luz del sol y todo el cuarto está oscuro, pero en una forma que es como una penumbra que no te lo puedo explicar. Es una cosa tan extraña, como que está aquí la puerta y están todas estas luces encendidas que tú estás viendo en este momento, y del umbral de la puerta hacia adelante todo es oscuridad, ninguna luz llega. Voy a traerles ese material porque incluso hasta tomé video. Yo tomé el video, yo me paré ahí enfrente, y de que algo pasó por causa de esto de las explosiones es algo efectivo, es algo cierto, y es algo que yo lo he vivido. Así que pues eso quería compartirles. A ver si en el próximo programa les traigo ese contenido para que lo vean y lo analicemos juntos. Pero bueno, ya les traeré ese contenido. Por lo pronto nosotros dejamos Guadalajara y nos vamos con otro relato. Avanzamos hasta allá, hasta Honduras, con nuestra amiga Lourdes Rodríguez, que nos va a contar una vivencia. Así que vamos a ello. Buenas noches, Armandito, y buenas noches a todos los miembros de esta hermosa comunidad. Soy Lourdes Rodríguez de Tegucigalpa, Honduras, y aquí nuevamente contándote una anécdota más. Amiga, un gusto saludarte, bienvenida, abrazos hasta Honduras. Y bien, ¿qué será lo que nos quieres contar? Mira, Armandito, te contaré una vivencia que la viví yo de forma personal. Ok, bien, adelante. Mira, hace años, esto pasó aproximadamente hace 20 años. Para ese tiempo yo quedé con mis dos hijas mayores. Yo quedé sola con mis dos hijas. Uh-huh. Entonces el papá de mis hijas se había ido para Estados Unidos y yo pues te diré quedé sola con ellas. Obviamente, como buena madre luchona, pues hay que hacer de tripas corazones, como dicen. Sí. Hay que salir adelante de una u otra forma, ¿verdad? Y uno de madre pues hace infinidad de cosas. Pues en esa ocasión tengo un hermano mayor que mí. Somos 6, yo soy la tercera. Pues mi hermano el segundo, que se llama Douglas, en cierta ocasión me llama y me dice que a él le dieron, que a él lo buscaron para que él fuera a asear una casa. Ajá. La casa está situada aquí en el barrio La Leona, exactamente ahí por la Cuesta Lempira. Pues fíjate que en esa casa, hace muchos años, yo no sabía dónde era el lugar. Cuando mi hermano me llama, yo le digo que sí, ¿verdad? Porque más que todo yo lo que quería era trabajar, pues obviamente para hacerme de mi dinerito y solventar algunos gastos de la casa. Claro. Pues le digo que sí. Y me dice, mira, no solo vas a ir vos, me dice, porque la casa es grande, me dice. Es de 2 plantas. Esa casa, me dice, es inmensa. Y sí, era muy grande la casa. Hace muchos años esa casa
era como decir un orfanato. Eran los niños que recogían de la calle. Ujú. Entonces esa casa se llamaba la Casa del Niño. Pertenecía a Casa Alianza, que es una institución que se encarga de ese tipo de ayuda. O sea, ellos rescatan niños de la calle. Ajá, ajá. Pues esa casa funcionaba como albergue para todos esos niños. Cuando nosotros llegamos a la casa estaba en completo abandono. O sea, después que pasó eso, el INFA pues hicieron otras nuevas instalaciones y entonces obviamente la casa, como era rentada, la dejaron y se fueron al nuevo edificio que habían construido. Ajá. Durante muchos años la casa estuvo abandonada porque el propietario de esa casa había fallecido. Los hijos no le habían tomado interés a esa propiedad porque como eran de esas casas viejitas y están ubicadas en el casco histórico de Tegucigalpa, entonces no le podían hacer remodelaciones porque está prohibido según la ley aquí de conservación, entonces no podían hacerle ninguna remodelación. La casa estaba construida, tenía su muro de piedra, como decirte, partes de la casa eran de adobes. Ajá. Sus ventanas eran de maderas, de esas que se abrían, como decirte, de esa madera que se abrían, bueno, de doble filo, Sí, decimos sí. nosotros. Y así eran las puertas, de doble filo. Te explicaré un poco cómo era la casa. La casa era de 2 plantas, en efecto. Cuando ingresabas, había una especie de lobby, o sea, un cuartito pequeño en medio porque habían 3 accesos, o sea, habían 3 puertas en la parte de enfrente. ¿Por qué? Porque en la parte de en medio había un portón y ese portón había como decirte, un cuartito y de ese cuartito habían unas escaleras amplias hacia arriba. Ajá. Esas escaleras te llevaban, cuando tú subías esas escaleras, había una entrada a mano derecha y otra a mano izquierda, que eran como decirte, era como una especie de apartamentos individuales. Entonces, la planta baja o como decirte, por eso habían 3 puertas, porque por decirte, el primer apartamento en la parte de abajo era un apartamento completo abajo. Bien. En medio las gradas eran las que daban acceso a los apartamentos de arriba. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos, la casa estaba abandonada, había crecido mucho a maleza, en cuenta había crecido de una hierba de esas que se van pegando como a las paredes, creo que tú la has visto. Sí, sea claro. Bueno, pues esa planta había crecido tanto que había abarcado casi uno de los apartamentos de la esquina del lado izquierdo. Cuando tú te parabas frente a la casa, en el lado izquierdo, en la parte de arriba, toda esa planta, todo eso había cubierto, toda esa maleza había cubierto ese espacio. Ajá. Tanto que estaba tapada la ventana, estaba tapada la puerta de acceso. O sea, imagínate, ahí era un trabajo grande. Tanto entonces Me dice mi lo hermano, cubrió mira, me dice, con ramas y sí, todo. sí, o sea, imagínate el lapso de tiempo que había pasado, Sí. de los años de abandono que estuvo ahí. Bueno, pues mi hermano me dice, mira, mi papá y yo, o sea, que es mi papá, vamos a empezar con las labores de limpieza, o sea, de jardinería. Nosotros vamos a podar toda la maleza y todo. Con mi mamá y mi hermana nos encargábamos de lo que era la limpieza. Ajá. Teníamos que lavar las paredes, lavar los pisos, sacar todo eso porque ellos iban a pintar. Iban a quitar todo lo que era los servicios sanitarios, se iban a cambiar todo. En total, imagínate, esa casa era inmensa. En total se cambiaron 10 servicios sanitarios. Anda pues. Imagínate, era grandísima. La casa y todavía está, es grandísima. Ajá. Y bonita porque, como te cuento, conservaba todavía parte de la historia. Esa casa fue construida aproximadamente, te diré, como en los años 40. Ajá. Era casa viejísima. Pues, mira, pues empezamos. El primer día que yo llegué con mi mamá, tanto mi mamá como yo nos sentíamos incómodas. Habíamos acordado que cada quien iba a agarrar una porción de la casa. O sea, es decir,
mi mamá podía agarrar el apartamento del lado derecho y yo me iba a quedar con el izquierdo. Ajá. ¿Me entiendes? Pero de ahí mi mamá me dijo, temerosa, no sabes qué, me dice, mejor quedémonos juntas. Y terminamos uno y de ahí vamos por el otro, así. A mí me extrañó. Pero dije yo, de igual manera, pues, seguramente mi mamá no quiere estar sola, ¿verdad? Sí. Pues mira que nos vamos, empezamos a asear. Mira, el primer día fue un caos. Nosotros llevaron todo el material de la limpieza y fíjate que donde nosotros lo dejamos no lo encontramos. O sea, llevan las Lo cosas de encontramos limpieza, en las dejan en un lugar y ya no las encuentran después. Exacto. Lo que es las escobas, el detergente, todo lo que había llevado el muchacho. Y a todo esto te diré que el muchacho, el que contrató a mi hermano, Ujú. él solo entró a la carrera, dejó las cosas y se fue corriendo. Vería algo. Entonces a nosotros no nos llenó la curiosidad porque cuando yo le pregunto a mi hermano, oye, le digo yo, ¿y este muchacho que solo entró y salió en carrera? Así va. Sí, Y sí. entonces mi hermano, no, me dice que él es un hombre muy ocupado, me dice. Y quizás me dice, de seguro vino a la carrerita a dejarlo, no tiene tiempo. Ah, pues nosotros con mi hermano nos quedamos así extrañados, ¿verdad? Ah, pero déjame contarte que esa casa, ese muchacho, él la había comprado. Oh, oh, oh. O sea, los verdaderos dueños vendieron esa casa. Claro. Él la había comprado y como vio un buen potencial, que era una muy buena casa, entonces por eso es que él decidió construir, o sea, repararla para rentarla. Ajá. Porque como te cuento, había bastante espacio y todavía te diré, actualmente es rentada y hay apartamentos. Los alquilan, pero ahí no duran los inquilinos. Ujú. Pues mira que viene y pues nos pone ese día, nos extrañó, porque nosotros sabíamos que el muchacho había dejado todo lo de limpieza en el primer apartamento del lado izquierdo, ¿verdad? Ajá. En la mañana que nosotros llegamos, no las encontramos ahí, encontramos todo regado. Las escobas en la parte de arriba, las mechas de las trapeadores por otro lado, y bueno, imagínate, un solo descontrol. Y nosotros molestas con mi mamá porque teníamos que andar buscando todas las cosas que necesitábamos. Y nada más ustedes tenían las llaves de acceso. Exacto. Ujú. Solo nosotros, porque el dueño de la casa nos había dado las llaves. Sí, sí. Pues entonces mi mamá molesta y dijo, seguramente dice, vino ese muchacho y trajo algunos niños traviesos y dejó todo eso regado. Pensó mi mamá, ¿verdad? Bueno, molestas, pues empezamos a buscar todo aquello, pero mira, cuando nosotros andábamos, yo en lo personal, cuando andaba en la parte de atrás buscando las cosas, yo sentía como que alguien andaba detrás de mí. Ajá. Pero yo pensé que era que mi mamá o mi papá o mi hermano estaban detrás de mí porque te estoy contando que éramos 5 personas en toda esa casa. Entonces yo no le presté atención porque dije yo, ay, de seguro es mi papá o es mi hermano. Yo sentía que pasaba gente detrás de mí. ¿Me entiendes? Ajá. Pero yo pensé, como te cuento, que era como ya sea mi hermano, mi hermana, que iban pasando con pero no le tomé importancia. Bueno, pero sin embargo, como te cuento, yo cuando iba recorriendo, yo sentía como que alguien andaba detrás de mí. Aquí hay incomodidad porque tal vez tú no ves las cosas, pero sientes en la presencia como que alguien te está viendo. Sí, exacto, que te respiran o que te incomodidad. hablan. Sí, entonces, bueno, reunimos con mi mamá y empezamos a limpiar empezamos a asear. Pues mira, ahí en esa casa, obviamente, como los últimos inquilinos, por así decirlo, que habían habitado la casa habían sido niños, ¿verdad? Ujú. Encontramos juguetes, encontramos ropitas, cosas así. Nosotros, pues, nuestro deber, recogerlo todo, meterlo en bolsas y botarlos, ¿verdad? Obviamente siempre usábamos guantes y todo para protegernos por el polvo, porque la casa era muy vieja. Sí. Pues mira, empezamos con mi mamá a asear. Mi mamá, como te cuento, estaba muy incómoda y yo le decía, mamá, ¿y usted qué le pasa? No sé, me dice, pero es que esta casa a mí no sé, siento bien rara esta casa. No sé, me dice mi mamá, apurémonos porque yo quiero terminar esta casa rápido y quiero que nos vayamos.
Sí, está bien, le digo yo. Pues nosotros en la parte de atrás había una pila muy grande y le cuento a mi mamá, ¿sabe qué, Leo? Lavemos esta pila para que podamos recoger agua y nos sirve para lavar la casa. Ajá. Pues lavamos la pila, mi papá y mi hermano estaban trabajando ahí, quitando la maleza y pues nos ayudaron a limpiar, pues habilitamos la pila. Mi Amandito, nosotros llenábamos la pila y al día siguiente le encontrábamos vacillita sin nada de agua. Llena, llena y ya sin nada. ¿Huellas no había? No, mira, nosotros llegábamos y como que alguien, como decir, te había quitado el sifón y lo había colocado. Ajá, sí. Mi papá, como él es maestro de construcción, pensó, dijo, seguramente el sifón está malo. O sea, el hoyito de donde sale el agua. Sí, sí, sí. Dice mi papá, seguramente el sifón, nosotros le decimos sifón, ¿verdad? Está malo. Pues mi papá lo cambió. Lo cambió, puso uno nuevo, hizo un repello abajo y bueno, la llenamos la pila. Hasta la pintó. Quedó bien bonita la pila. Sí. La volvemos a llenar, nos volvió a quedar vacía al día siguiente que nosotros llegábamos. ¿Cuántas personas eran las que acudían a esta limpieza? ¿Tú? ¿Quién más? Mi papá, mi mamá, mi hermana, 3 mi personas. mamá y yo. Ok. Somos 5 personas. 5 personas, bien. Pues mi papá dice, ¿será que dejé mal tapado el sifón? Pues mira, mi papá puso nuevamente, quitó el sifón, lo volvió a colocar, lo volvió a fundir, vino y volvió a llenar la pila, le puso rayita, o sea, en el momento que llenó la pila, la llenó hasta cierta altura, le puso una seña, una rayita con el lápiz, y ahí la dejamos y dijo, vamos a regresar dentro de 1 hora, vamos a ver si es que hay fuga. Ajá. Mi papá la dejó, regresamos a la hora y el agua estaba donde mi papá rayó. De ahí, antes de venirnos, que nosotros nos veníamos a las 5 de la tarde, igual fuimos a ver y la pila estaba intacta, o sea, normal. Como si nada. A la mañana siguiente que llegamos, la pila vacía otra vez. Híjole, y ningún indicio de dónde se hubiera minado, nada, De que ¿verdad? alguien, sí. Pues vino mi hermano y le dijo al dueño de la casa, le dijo que si es que alguien aparte de nosotros llegaba ahí, que quitaba el sifón o hacía algo y que por eso nosotros no acarreábamos agua y que no podíamos seguir trabajando porque necesitábamos el agua para hacer más nosotras Claro. las mujeres, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Entonces el muchacho le dijo que no, que nadie tenía acceso a esa casa, que solo nosotros entrábamos, solo nosotros salíamos y que él iba a llegar hasta que la casa estuviese limpia. Oye bien, o sea, hasta que nosotros termináramos el trabajo. A fuerzas lo tenían. ¿Cuántos días ya habían pasado desde que iniciaron? Bueno, nosotros esa casa estuvimos aproximadamente como 10 días, hermano. No, tanto les llevó, ¿verdad? Sí, es que te diré que era grandísima, la casa era grandísima. Y como tú sabes, nosotros teníamos que asear y luego ellos tenían que pintar. Sí, claro. Ajá, y tenían que hacer las instalaciones. Bueno, a mi papá le tomó casi 2 días instalar los servicios nuevos. Ajá. Y entonces obviamente tú sabes, tienen que cambiar tubería, poner tubería nueva, colocar los servicios, todo eso. Ujú, sí. Y entonces vaya a picar el piso, colocar todo ese tipo de cosas, pues, esos trabajos. Entonces igual nosotros ayudamos en lo que era el aseo, o sea, limpiar y ellos les tocaba pintar y nosotros habitación que íbamos aseando, ellos la iban, como decirte, reparando, Ujú. iban pintando, iban, todo ese tipo de cosas, detalles. Sí, sí. Pues nosotros con mi mamá en la parte de abajo, nosotros terminamos rápido y bueno, nos llevó en eso, pero ya en la parte de arriba fue donde más, ahí sí tuvimos problemas y serios. A ver. Cuando nosotros empezamos en el primer cuarto del lado izquierdo, a subir las gradas que te cuento yo al lado izquierdo, mira, pues siguiendo con lo de la pila, molestos nosotros, dijimos que ya no íbamos a usar esa pila. Ujú. Vino el muchacho y nos llevó un tanque de esos plásticos, de unos que agarran bastante agua. Ajá. Bueno, nos llevó uno grande que agarraba como 8 o 10 barriles de agua. Entonces desistimos de la pila. El muchacho dijo, no, dijo, quizás tiene alguna fuga interna y no, pues hay que deshacerla.
mi papá pues deshizo la pila, colocaron la pila en otro lugar. Mira, maldito, cuando mi papá deshace esa pila, y ahí cuando nosotros empezamos a tener los problemas, porque nosotros estábamos en la segunda planta, en la parte izquierda de la casa. Ok. Mira, mi mamá, nosotros, obviamente por la edad de mi mamá, yo estaba más joven, yo le dije a mi mamá, mire, yo voy a lavar las paredes desde la parte de arriba, me voy a subir a la escalera y usted se queda en la parte de abajo. Sí, me dice mi mamá, está bien. La escalera que nosotros utilizábamos era, bueno, de metal como te cuento yo, pero es en forma como de B invertida. Ajá, sí. Las normales, bueno. Pues mira, en una ocasión estoy yo lavando la pared de la parte de encima y yo escuchaba como que alguien andaba correteando, como niños correteando ahí en la parte de arriba. Yo pensé que era mi hermano y mi hermana. Ajá. Como ellos se iban muy bien y pasaban bromeando, dije yo, esos ya están Jugando. ahí, sí, jugando o retosando. Pero mira, maldito, yo en un momento le digo a mi mamá, mamá, hágame un favor, tráigame agua. Sí, me dice mi mamá, y mi mamá, porque estábamos las dos en el cuarto ahí. Ujú. Cuando mi mamá se va, maldito, la escalera me la cerraron. Y estabas tú O sea, nomás me juntaron adentro. las patitas. Ah, sí, sí, sí. Me la juntaron y como yo estaba pegada a la pared, mira, mandito, la escalera se ha caído y yo he quedado guindada de una de los barrotes de la ventana. Ah, guindada o colgada, entonces. Sí, yo cuando miré que la escalera se empieza a ceder hacia abajo, Sí, sí. inmediatamente me sujeto yo de la ventana, me tiro y me agarro de la ventana. Y cuando escuchan el estruendo, tanto mi hermano como mi mamá y mi papá suben y dijeron se cayó de la escalera. Ajá. Cuando suben, obviamente yo estoy como mono guindada en aquellos barrotes. ¿Y era muy alto? No era tan alto. El problema es que, como te cuento, del susto yo me quedé No, pues, sostenida. Pues. Claro, sí. Y mira, pues vinieron ellos, se acercan, colocan nuevamente la escalera y mi papá me regaña y me dice, ¿que no colocaste bien la escalera? Me dice, papá, la coloqué bien. Y mi mamá le dice, es que la colocó bien, le dice. Porque mi mamá estaba conmigo. Ujú. Y es que la colocó bien, le dice mi mamá, ella la puso bien y yo estaba aquí con ella. Entre las dos la pusimos. Y si la escalera se hubiese resbalado, tendría que haberse partido, o sea, tendría que haberse abierto toda. Pero esta escalera se unió. Bueno, pues bien, ahí dice mi papá, quizás la pusiste mal, me dice que no sé qué. Bueno, me bajan de ahí yo con aquel susto. Y yo le digo yo, mamá, se lo juro que yo puse bien la escalera. No, mamá, yo sé, me dice, estaba aquí con vos. Y si lo hubieses puesto mal, desde hace rato te hubieses caído. No te hubieses caído cuando yo me moví de aquí. Por supuesto. ¿Y qué pasó? Me dice. Mamá, yo le conté, mire que la escalera se unió, le digo yo. Me dice, pero pasó alguien. No, mamá, no pasó nadie. Estoy aquí sola, yo no sé qué pasó. Pues me dice mi mamá, no, ¿sabes qué? Me dijo mi mamá, de ahora en adelante vamos a tener todo juntos y si una se mueve, las dos nos movemos. Ujú. Ok, está bien, le digo. Pues bien. Mira, pues mi papá, cuando ya le tocó, de ahí le tocó a mi papá. Mi papá cuando estaba colocando los servicios, estaba con mi hermano, los dos haciendo la instalación de los sanitarios. Y dice mi papá que mi hermano me contó cuando él estaba, mi papá tenía en brazos chineando un sanitario cuando le volaron todos los materiales de una mesa que tenía él ahí. Anda, pues. Como que le barrieron todo así, mira, hermanito, ¡fus! Sí. A caer todo al piso. Mi papá se asusta y se quedan viendo los dos con mi hermano. Entonces mi papá solo se echó a reír y le dijo a mi papá, no me vas a decir que tenés miedo, le dijo mi papá. Y mi hermano se levanta y dice, no, yo sí tengo miedo, dice, y se va corriendo donde nosotros. Ajá. Y nos va a contar. Y detrás de él pues iba mi papá. Entonces mi papá nos cuenta, miren, ya ves, me dice mi mamá, que aquí nada bueno está pasando. Nada bueno está pasando. Pues mira, empezó aquella incomodidad, como te cuento, desde que mi papá deshizo esa pila, aquella incomodidad quedó feo.
Mira, se sentía el ambiente pesado. Tú sentías como que alguien te estaba observando y escuchabas correteos, pero no escuchabas ruido, sino que solo el correteo, como que alguien subía y bajaba las gradas corriendo. Ajá. Varias veces mi papá me gritaba a mí o a mi hermana y decía, dejen de bajar corriendo las escaleras que se van a caer. Y nosotros con mi hermana nos quedábamos viendo así como que decir, no somos nosotros. Mi hermana no estuvo todos los días, mi hermana no sé qué le pasó, pero mi hermana dijo que ella no se sentía cómoda y que ella no iba a seguir con nosotros trabajando. Solo nos quedamos las dos con mi mamá. Ujú, sí. Pues mira, entre odisea y todo, yo ya no quería ir. Yo ya a los 7 días y nos faltaba poco para terminar, yo ya no quería ir, yo ya me sentía incómoda porque, como te cuento, tras que yo llegaba ahí, yo sentía una cosa tan horrible, hermanito. O sea, una incomodidad. Sientes como que te asfixias, te sofocas. No sé cómo explicarte. Y no es como que fuera de noche, ¿verdad? Sino que iban de día. Más curioso todavía. Es correcto. Permíteme, hermanito. Sí. Mira, nosotros procurábamos siempre llegar temprano para venirnos temprano. Sí. Llegábamos a las 8 de la mañana y a las 3 nos veníamos corriendo. El último día que nosotros llegamos, pasó un señor y nos vio que estábamos sacando ya lo último de ahí de la casa. El señor era vigilante de una casa que había a la par. Ajá. En esa casa en la parte que está a la par, era muy conocida en la Costa de la Leona, y sé que las personas habitantes de Tegucigalpa van a saber que es cierto. Ahí en esa casa había un montón de monos. Monos. El dueño de esa casa, sí, el dueño de esa casa tenía unos monos. Ajá. Y ahí había árboles. Y los monos, cuando tú pasabas, ellos te hacían muecas, te hacían cosas, y toda persona que pasaba ahí, la atracción era ver los monos. Ajá, sí. Pero ellos caminaban libremente. Esa propiedad era de un norteamericano y él los tenía ahí, pues, como conservándolos, o sea, los tenía ahí habitando y los monitos eran muy bien tratados. Bien. Pues entonces el vigilante de ahí de la par era un señor ya de edad. Se acercó a nosotros y nos dijo, ¿ustedes están haciendo esa casa? Sí, y entonces dice, pues esa casa hace años estaba deshabitada. Sí, y nosotros le contamos y dice, ¿es de ustedes? No, como nos vio a toda familia, ¿verdad? No, le dijo mi hermano, nosotros nos contrataron para venir a asear. Entonces le dice, sí, le dijo el señor, porque vinieron muchas personas a querer asear aquí y salían corriendo porque decían que nos asustaban. Ajá. Nos asustaban, porque dicen aquí, decían que le salían niños que le correteaban las cosas, les movían las cosas, no encontraban las cosas, se les perdían. Y fue cuando él nos contó, esta casa antes era habitada, él fue quien nos contó eso, que aquí dice era ya nos contó, era de Casa Alianza, aquí traían los niños que eran de la calle, pero me dice, aquí sucedieron muchas cosas muy raras, dice. En una ocasión encontraron unos niños ahogados en la pila. Ay, caramba. En la pila, y él nos preguntó, ¿verdad que hay una pila al fondo? No, le dijo a mi papá, ya la deshicimos, entonces él le dijo, sí, le dicen, en esa pila se ahogaron unos niños. Bueno, eso dijeron las personas que cuidaban a los niños. Ajá, sí. Pero dice, mucha gente sospechó sobre eso. La verdad, le dijo, que por eso quitaron este lugar de aquí, porque recibieron muchas denuncias de maltratos de niños. Aparecían niños muertos, niños golpeados, unos se desaparecían, no volvieron a saber de ellos. Entonces hubo una intervención de parte de la autoridad y todas las personas que trabajaban aquí fueron investigadas y fueron despedidas. Sí. Entonces, según lo que nos contó el señor, fue que ahí, esa casa, ¿cómo decirte? Hubieron niños que sufrieron muchos maltratos y hubieron hasta niños muertos. Y mi papá eso llegó a pensar que quizás ahí en esa casa hay niños enterrados. Claro que.
Pero me dice mi papá, yo creo que eso eran los niños que nos hacían las bromas, que nos ocultaban las cosas y todo eso. Pero mira, cuando nosotros nos contó, nosotros no quisimos volver a entrar a la casa. Ajá. No habían terminado Por entonces ningún la motivo. limpieza. Nosotros ya habíamos terminado, pero imagínate, el muchacho nos estaba diciendo que que había un cuartito en la parte de atrás, que era considerado como bodega. Sí, sí. Entonces, el muchacho le estaba diciendo a mi papá que él iba a llevar unas cosas y quería que mi papá se quedara en ese cuartito, ¿verdad? Cuidando las cosas, o sea, cuidando las cosas que él llevara a la casa. No, pues no. Y Claro. mi papá le dijo, no, le dijo mi papá, yo ni loco, mira, ese día, yo recuerdo que mi papá le tiró las llaves y le dijo en el pecho y le dijo, ni loco vuelvo a esta casa. Fíjate que yo esperaría que tu papá hubiera dicho que sí se quedaba por todas las cosas que nos has platicado que le han pasado a él. Digo, a lo mejor ya está acostumbrado y no le da tanto miedo, pero pues no, mira, sí da No, mi cosa. papá dijo que no porque él me dijo que Ajá. él había, y él nos contó que a él le habían pasado muchas cosas que a nosotros no nos dijo. Sí. Ahí Dice, mismo, yo no le dije ¿te nada. refieres a ahí mismo en esa casa que le pasaron cosas? Ahí mismo, sí. Oh, ¿qué le Dice mi pasó? papá que cuando él estaba instalando las tuberías, las tuberías de los baños y de los sanitarios, dice que él miraba una gran sombra pasar Ujú. por el umbral de la puerta. Pero como mi papá, como te digo, tiene su carácter y con todo lo que mi papá les dijo, no, les dijo mi papá, yo vengo a trabajar, yo no vengo a molestar a nadie. Ajá. Entonces mi papá les decía, déjenme trabajar. Yo solo vengo a reparar. Y dice mi papá que eso lo aprendió de la vez que te conté que, bueno, a él le decía del Señor, de la vez de la gallina negra. Sí, claro, la gallina. El Señor le dijo, tú tienes autoridad para hablar, tienes voz de mando. Y si tú cuando llegues a un lugar a trabajar, tú di, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y no me molesten y así. Entonces mi papá, no creas, dice mi papá que él miraba a una mujer pasar. Ujú. Mi papá dice, varias veces la vi. Yo escuché risas de niños, correteos, cuando se me perdían las cosas. Era conocido, me dice. Cuando yo las buscaba, los niños se reían. Él sí alcanzaba a escucharlos. Sí, mi papá sí. Y como te cuento, mi papá tiene muchas cosas, pero es lo que te digo, él no le toma importancia, o sea, no les hacía caso. Sí, claro. Porque mi papá dice, no, yo después de un tiempo me acostumbré que yo a la casa que fuera, hacía lo que tenía que hacer y me venía. Ujú. Hacía caso omiso a eso. Sí. Y le entrega las Y mi llaves. papá me dijo, mi papá me dijo, yo no quise seguir ahí. Y sabes que ahí el muchacho rentó, llegaron familias a rentar ahí. Sí logró rentarla. Sí, rentaba ahí, llegaron muchas familias y como te cuento, no duran. Y dicen que en esa casa les cierran las ventanas, les cierran las puertas. Como te cuento, dejan las cosas en un lugar, aparecen en otro lado. Sí. Oye, Y es lo que dice mi papá. la persona Ajá. que te dijo de los niños, más o menos, ¿cuántos niños te diría que estuvieron ahí? ¿No te dijo? Es que dice el señor que, mira, en aquel tiempo Casa Alianza recogía a los niños. Y esos niños, cuando no encontraban familiares, eran dados en adopción. Ujú. Unos eran dados en adopción, otros volvían a la calle. Y como dice mi papá, quizás ellos podían decir, no, este niño lo dimos a adopción o este niño se escapó. Sí, Pero claro. no sabían que el niño posiblemente hubiese muerto ahí. ¿Quién iba a saberlo, verdad? Y más que de esos datos no están obligados a dar razón de nada, ¿verdad? Exacto, porque habían niños que a veces ni tenían, no sabían quiénes eran sus padres. Ajá. ¿Me entiendes? Habían niños que desde pequeños habían sido tirados a la calle. Sí, ¿quién iba a preguntar por ellos? Tienes razón. No, pues qué tristeza. Y en ese patio, te diré, o sea, en la parte de ahí de esos apartamentos, en la parte de atrás, habían árboles, porque como te cuento, ahí había hasta un gran palo de Napoleón. Ujú.
y lo cortaron. O sea, el muchacho, el que adquirió la casa, y te diré, la casa la compró a un precio, pero irrisorio para esa época, Ajá. que no lo valía ni el terreno. ¿Tú qué crees? ¿Que sí hayan habido ahí enterrados? ¿Sabes que sí? Yo he llegado a pensar que sí. Y mi papá, me imagino que algo vio o algo sintió. ¿Sabes por qué? Porque mi papá, recuerda que mi papá demolió la pila. Mi papá picó para colocar las Es tuberías. cierto, sí, sí, sí. Y entonces yo más bien pienso que mi papá miró algo que no nos quiso decir, quizás por miedo o algo, Ujú. o porque no nos entrara pánico, porque sí, nosotros ya teníamos miedo. Y mira, el muchacho nos quedó que él nos dijo que siempre nos iba a ocupar, porque cuando las personas que llegaran a rentar y dejaban el apartamento, nos iban a llamar para que nosotros los hiciéramos. Ajá. Pero no, mi papá dijo no, ni vayan a volver ahí. Oye, Mi Lourdes, yo... papá más que todo dijo no, no vayan a volver ahí, no vayan a volver ahí. Y a Ajá. mi hermano lo regañó y le dijo, cuidadito, te vas a hacer otra vez de este contrato, de este compromiso. De ese compromiso. No te vayas a volver a hacer. Y mira, yo paso por esa casa. Ajá. Y de la planta que te cuento yo, que esa que se pega a la pared, Sí, nosotros la logramos eliminar. Pero fíjate que esa planta vuelve a crecer. vuelve a crecer. Tengo una inquietud, Lourdes. Cuando entras a este tipo de casas que tienen manifestaciones así, ya ves cómo que entras y sientes luego una sensación incómoda, que la luz disminuye, a pesar de ser de día, pareciera que ni la luz entra y se va y todo. ¿Te daba esa sensación? Eso te iba a comentar. A ver. Los focos parpadeaban. Sí, sí, te Y creo. si no, pues bajaban como densidad. Porque Ujú. mira, aunque la luz fuera muy fuerte, tú ves esos cuartos oscuros, como pesados. Exacto, sí, 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 sí. Y mira, bueno, tenía muy buena, en aquellos tiempos no eran focos los que tenía, sino que eran de unas lámparas incandescentes, unas largas, Ajá, sí. De de halógeno, esas, las de y eran halógeno, de las ¿no? grandes. De las de Sí, halógeno. y eran de unas grandes que casi como medían como 1 metro. Y eran de las que tenían hasta doble, de unas que tenían doble, Sí, de unas rectangulares. Y sabes, esas iluminaban bastante, claro. bastante. Y como te cuento, esa casa era muy antigua, los pisos eran antiguos, eran de los ladrillos viejísimos. O sea, la casa en sí, las renovaciones que hacían más que todo solo era el repello, porque como te cuento, por ser del casco histórico, no tienes permitido hacer ningún tipo de reparación. Ay, ese es el problema, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, No, ese no es te el problema dejan. que hay en esas casas. Si te ven que tú estás haciendo un trabajo de remodelación o que quieres cambiar la fachada, olvídate, Te ya multan. te envían sanciones, prohibido. Ujú. Sí, sí, aquí igual, así igualito es aquí en México. Sí, y entonces, imagínate, esa casa, a veces, porque yo vivo cerca de, bueno, no me he retirado de esta zona. Ajá. Y sabes, cuando a veces bajo en el taxi, porque el taxi por ahí baja, por esa cuesta del Empira, para llegar al centro, Ajá. yo veo esa casa siempre. ¿Qué Yo dices? la veo y ¿Qué mira, tú recuerdos? pasas y te... Uy, recuerdos y no solo eso, ¿sabes qué es lo que me pongo a pensar? Y digo yo, las personas que llegan ahí no saben lo que... Y te pones a pensar también qué experiencias estarán viviendo o qué vivieron, porque ahí no dura la gente. No, claro. Pues les han de Ahí rentar no dura la barato. gente, hermanito. Les han de rentar barato también, ¿verdad? Sí, fíjate que en el año cuando nosotros estuvimos, en aquel tiempo lo rentaban aproximadamente como decir unos 2,000 empiras, que actualmente estaríamos hablando como unos $80, algo así. Ajá. No, pues por ese tamaño y aquellos 80 años cuando yo estaba dólares. No, pues baratísimo. Es lo que te estaba diciendo, o sea, para ese años la alquilaban a ese precio. Ujú. Y como te cuento, porque llegó a vivir ahí una muchacha que fuimos compañeras, que trabajamos juntas en un supermercado, que se llama Patricia, y ella me dijo en una ocasión, cuando yo me salí de trabajar del supermercado, ella me dijo, Lourdes, vi que me cambié de casa. De veras, le digo, ¿y ahora dónde vive? Y ella me dijo, cuando me dijo eso, yo sentí una cosa bien fea,
Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, ¿sabe qué, Pati? Salgas de esa casa. Porque ya tenía dos pues. niños. Ajá. ¿Por qué? Me dice, ¿qué pasó? No, ahí asustan, le dije yo. Ay, no, no me diga eso, me dice. Sí, le digo, salgas de esa casa que ahí asustan. Y en efecto, de ahí le encontré, ella me dijo que se tuvo que salir, solo estuvo 2 semanas porque los niños no le podían dormir y lloraban y dice que se les desesperaba. Los niños de ellas tenían entre 8 y 6 años. 2 semanas. Los niños dicen que no, solo 2 semanas duró. Ajá. Solo 2 semanas y yo le encontré y le pregunté y me dijo, no, Lourdes, me tuve que mudar de emergencia, me dice, y el día que yo me fui con mis niños, vino mi mamá y mi hermano a sacar las cosas. Y lo malo, ¿sabes qué es? Que ahí que el dueño ahí no puede hacer nada porque es muy fuerte lo que debe de haber ahí. Sí. Yo creo que más por eso mi papá tampoco se atrevió a quedarse. Uh-huh. No creas, mi papá tiene un don y cuando mi papá no le nace algo, como tú mismo dijiste, que tú esperabas que mi papá dijera yo me quedo, como pasó en otras ocasiones. Pero esta vez mi papá rotundamente, mira, mi papá, te diré que hasta yo me quedé asombrada porque mi papá le tiró las llaves al pecho al señor de la casa y le dijo, ni loco vuelvo aquí. Claro. Y mi papá se fue. Y sabes, a mi papá, el muchacho lo estaba llamando porque le decía que necesitaba que le hiciera otra cosa y le dijo, mi papá, que no, que definitivamente no, rotundamente le dijo que no. No, pues qué bueno que no aceptó, amiga Lourdes. Bueno, ¿y algo más que nos quieras compartir, amiga Lourdes? Bueno, por los momentos solo está Armandito. Muchísimas gracias, pues estuvo muy interesante el relato, me gustó, lástima que no se supo qué sería de esas personas o que no las hubieran capturado o algo que hubieran hecho, ¿verdad? Pues mira, no, como te cuento, eso pasó hace muchos años, no se sabe cómo quedaron las investigaciones ni qué lograron investigar. Uh-huh. Igual, tú sabes, a veces ese tipo de cosas quedan impunes, ¿por qué? Porque no hay una forma de cómo comprobarlo. No, por supuesto. Pues como te cuento, mira, cuando nosotros llegamos ahí encontramos papeles regados, o sea, un solo descontrol, papeles sucios, regados y todo eso. Ajá. No nos llamó la atención leerlos ni nada, porque imagínate la carga que teníamos ahí y ponernos a leer como que podíamos desatar algo, ¿verdad? Claro, imagínate hayas leído un hechizo ahí para embrujar todo. No solo eso, algún registro de niños o algo. Sí, también. Bueno. Pues como te cuento, o sea que ahí esas instalaciones fueron abruptamente. Dicen que de un día para otro vinieron a sacar a los niños y todo, pero te cuento yo que había papeles, había ropa de niños, había juguetes. Juguetes, sí. Entonces me imagino que todo ese tipo, había una carga, pues, quedó una carga ahí. Ajá. Que no fue liberada, aunque nosotros llegamos a limpiar, pero ahí había otra cosa, porque el señor a nosotros nos comentó que en la pila se habían ahogado unos niños. No se sabía si esos niños habían sido un accidente o a propósito. O era que por castigo, porque dicen que ahí a los niños los castigaban, les hacían unos castigos severos. Uh-huh. Pobres chiquitines, qué caray. Bueno, mi estimada Lourdes. Sí, eso es lo que he llegado a pensar, que a saber cuántos hubiesen, no sabemos qué pasó con ellos, si hubiesen muerto o si todavía siguen ahí. Efectivamente, amiga, pues nos quedaremos con esa duda. Bueno, mi querida Lourdes, te mando un abrazo hasta Honduras. Yo te agradezco mucho por habernos contado esta vivencia. Que pases buenas noches. Buenas noches, Armandito, y buenas noches a todos. Y bueno, a animarnos. Solo los animo a que cuenten sus vivencias y sobre todo, pues, compartirlos, porque sé que en algún momento alguien de la comunidad, pues, estas vivencias, pues, les va a ayudar o nos va a orientar o nos va a enseñar cómo debemos actuar en este tipo de situaciones. Efectivamente, mi querida Lourdes. Que pases buenas noches. Buenas noches, Armandito. Un abrazo fuerte y bendiciones para todos. Bien, ahí está lo que nos compartió nuestra querida amiga y suscriptora Lourdes Rodríguez. Muchísimas gracias por compartir esta vivencia, amiga. Bueno, dejamos allá Honduras y nos vamos hasta Ohio con algo que me están enviando aquí. Fíjate bien, esto es una imagen que me envían de allá. Dice, unos amigos trabajaban como valuadores de bienes raíces en el noreste de Ohio. Yo conozco personalmente al fotógrafo porque fue quien tomó la imagen mientras hacía la evaluación para un comprador.
Según me contaron, este tipo de trabajo lo hacen muy rápido. Básicamente llega, recorre la propiedad, toma fotos y las envía tal cual, sin editarlas ni revisarlas demasiado, porque casi siempre es solo un mero trámite. El caso es que el comprador adquirió la casa y ya después de un par de meses de estar viviendo ahí, estaba revisando los documentos cuando se topó con una de las fotos y en cuanto la vio se asustó. Su esposa también. Entonces decidió contactar al valuador, es decir, mi amigo, y le hizo una pregunta bastante rara, que si había llevado a su hija ese día al trabajo. Mi amigo se quedó sacado de onda, no entendía por qué le preguntaban eso, porque obviamente él no lleva a su hija a hacer valuaciones. El comprador entonces le explicó lo que había visto en la imagen y fue ahí cuando mi amigo volvió a revisar sus fotos, es decir, sus propias fotos, y se encontró con lo mismo. Según me dijeron, esto pasó hace unos 4 o 5 años. La historia ha estado circulando entre nosotros en el trabajo desde hace tiempo y la verdad es que siempre queda la duda de si se trataba de algo real. Bueno, vamos a analizar la imagen. No la puedo recorrer más porque ahí termina el filo, pero sí se ve como una pequeña ahí. El rostro. ¿Saben a cuál me recuerda? Al niño que se apareció con los ojos negros, el de Amityville. ¿Sí se acuerdan de esa imagen? No sé si la han visto. Bueno, pues es algo parecido. Muy extraña la fotografía. Este es todo. Ahí está Dinning. Ahí está el comedor. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta imagen. Vamos ahora a continuar, mis queridos amigos. Ahora lo que tengo para ustedes es algo que me enviaron, un relato de texto, y vamos a ver de qué se trata. Dice: el 7 de diciembre comencé una relación con una mujer que trabajaba en la misma agencia de autos que yo. Para ese entonces yo ya estaba más enfocado en la universidad y en otras cosas. Ella era mayor que yo por 16 años. Desde nuestra primer cita me confesó que era santera, prácticamente de la religión yoruba. A partir de ahí, la relación empezó a tomar un rumbo más espiritual. Ella me hacía bañarme con pétalos de rosa, lo que llamaba baños de Afrodita. Después de esos baños, yo sentía una atracción muy fuerte hacia ella, tanto emocional como física, algo que no me explico. Yo por mi parte creo en la Santa Muerte, aunque no practico a fondo, y aún así sentía que nuestras energías chocaban constantemente. La relación se volvió conflictiva, llena de peleas. Ella me fue infiel y yo la perdoné, pero después me confesó que desde que hizo ciertas cosas empezó a irle mal. Se le caía el cabello, tenía problemas económicos y conflictos con su familia. Ella pensaba que yo le había hecho algo, pero yo le dije que no, solo confío en que la Santa Muerte me cuida. Le advertí que si intentaba hacerme algo, eso se le regresaría. Aún así la relación continuó y terminábamos regresando una y otra vez. Mis amigos decían que ella era como un hilo rojo. Actualmente llevo casi un mes separado de ella, pero sigo soñando con ella constantemente. La última vez que la vi tenía frascos con tierra. Me dijo que eran trabajos de separación. No quiso decir para quién eran. Eso me molestó, porque aunque aún estaba conmigo, ella dijo que era para que no la buscara más. En su casa se sentía una energía extraña, pesada, era como una sensación de calma, pero al mismo tiempo algo que no estaba bien ni se sentía bien. Yo también intenté hacer algo en algún momento, pero solo para saber si realmente me amaba. Nunca hice amarres ni nada parecido. Ahora sigo soñando con ella. Un amigo me dijo que pudo haberme hecho un amarre o incluso yo mismo pude haber generado ese vínculo. No sé si fue por los baños o por todo lo que vivimos, pero no puedo sacarla de mi mente. Bien, pues ahí está lo que nos comparte nuestro amigo Joel, nada más dice eso. Joel no viene de dónde es. Muchas gracias, mi estimado. Bueno, al final no hay prueba de que haya sido claramente un amarre, pero tampoco hay forma de ignorar todos los demás elementos que se juntaron. Los rituales, la intensidad de la relación, esto de los sueños ahora que mencionas, que tú eres adorador de la Santa Muerte y que ella es practicante de la, ¿qué dice aquí? De la religión yoruba. Y pues bueno, todo combinado pues puede dar un resultado tal como el que están viviendo en este momento y que la persona no se deja soltar y no la puede soltar a la otra. En fin, gracias por compartir esto. Y bueno, amigos, hemos llegado a un final más
a este programa. Espero que les haya gustado esta nueva manera de presentarles este espacio, y vamos a seguir así. Así que yo espero que me sigan acompañando. Muchas gracias a todos ustedes que me enviaron sus audios y también a los que me llamaron para entrevistarlos, y por supuesto gracias a los que se suscribieron y a ti que estás escuchando y viendo este video también. Gracias también por permitirme acompañarlos esta noche. Desde cabina, su amigo y servidor Armando Morales se despide de todos ustedes con un deseo de dulces sueños. Nos escuchamos en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Hasta la próxima, y que el terror los acompañe.